Estás escuchando Viñetas Poblanas. Este es un podcast que se sumerge en los trazos, colores y las historias que nacen en nuestra ciudad. Aquí conversamos con creadores locales que dan vida a personajes, historias y universos únicos a través del arte y la narrativa gráfica. Acompáñanos a descubrir sus inspiraciones, procesos creativos y la riqueza cultural que se refleja en cada viñeta. Prepárate para sumergirte en las historias que hacen vibrar el cómic poblano. No tiene que ser muy formal, la idea es grabarlo para que pueda como que regresar a los datos, o sea, en lugar de escribirlo, y también que sea como una conversación fluida. También porque a veces de eso sale información que a veces en una encuesta escrita no sale. Pero bueno, la idea de la tesis es eso, responder a la pregunta de qué pasa con el cómic en Puebla. De eso se desprenden más preguntas como la popularidad. Como equipo hemos notado que hay más popularidad del cómic extranjero. Se puede deber a varios factores, demás. Y nos estamos enfocando a, bueno, el cómic poblano, por qué no goza de popularidad, qué pasa con sus artistas, cuáles problemáticas se enfrentan, y para resolver esas preguntas pues nos queremos acercar de lleno a los artistas para pues que ellos nos digan, ¿no? Para ver qué podemos aportar con esta tesis. Bueno, primero apóyame con tu nombre. Hola, yo soy Conejo Muerto, soy ilustrador, dibujante de historieta y cómic y docente universitario. ¿Qué edad tienes? Tengo 50 años. ¿Cuál es tu ocupación actual? Bueno, estoy, como te decía, dando clases en la universidad. Llevo 2 años atendiendo, apoyando la Galería de Los Ángeles, que está en Los Sapos, que mi suegro es propietario, y tallereando. En este caso, por ejemplo, estoy con Minions de adolescentes en el Museo Amparo, precisamente impartiendo un taller de cómic, y en verano voy a estar en el Batán, en el manicomio, impartiendo un taller también. Entonces me interesan mucho los públicos específicos, como le llaman en gobierno, los públicos vulnerables, desde el Cerezo, el tutelar de menores, casa hogar, ¿no? A la par de que estoy en la universidad, te decía hace rato que parezco bipolar, porque me encanta ir de un lado a otro, ¿no? Entonces estoy en sector privado y estoy en sector gobierno con las disidencias, ¿no? Lo notarás con la medida que avancemos con la charla, que me interesan mucho los públicos que no están dentro de los sistemas también. Ok, es bastante cool. Allá nos vamos a ver en el Batán. Ojalá que no. De hecho. ¿Cuáles son los cómics que más te gustan y por qué? Bueno, me imagino que la pregunta va relacionada como no a autores en especial, sino al tipo de cómics. En general, por ejemplo, yo podría decir que me gustan los cómics de Batman, esos me gustan mucho. Puede ser de lo que sea, tu gusto personal, el primero que se te venga en mente. Pues desde pequeño me llegaron los cómics que se le llaman underground o cómics de autor o cómics de resistencia, que el tipo de historias son como más personales, más humanistas e incluso hasta con cortes más bien oscuros. Me gusta la historieta latinoamericana. Recientemente estoy muy pegado de artistas de Brasil y de Argentina. Me gusta mucho el cómic oscuro, el cómic introspectivo, y también soy fan del cómic que está vinculado al periodismo y a las historias sociales, de crítica, de introspección y de humor también. Me encanta el humor negro, me encanta el humor blanco también. Ok. ¿Cuántos años llevas haciendo cómic? Yo, fíjate que esa pregunta me la estuve ejecutando un montón de tiempo, porque luego escucho entrevistas de artistas o creadores y cuando les preguntan desde cuándo dibujan, ¿no? Y siempre dicen desde niño, casi nací con un lápiz, ¿no? Y esas mamadas que digo, güey, pues todos los seres humanos dibujamos desde que somos Minions, y que llegue un adulto a chingarte la vida y te quite el lápiz y te diga esto no sirve para nada, es otra cosa. Pero me parece que todos tenemos la capacidad de crear imagen y palabra. En ese sentido, yo creería que
digamos, de manera profesional, cuando dije, no mames, esto se le llama historieta, y además puedo publicar, y además puedo recibir tanto un reconocimiento como un varo, fue en los 90s, en el 94. Entonces ya voy a hacer 30 años, 31. Desde la primera vez que alguien vio mi chamba y me invitó a publicarla en un suplemento, todavía había periódicos, ¿no? Sé que hay ahora, pero ya es mucho menos la compra y la adquisición o la lectura del papel. En ese entonces había un periódico que venía del Síntesis, que tenía una sección bien chingona que se llamaba Psicosis. Era un segmento donde artistas, que estoy hablando, yo tenía 20 años, artistas de esa generación estábamos haciendo cosas sin sentido, absurdas, influenciadas por un montón de cosas europeas y del Gabacho y de Ciudad de México, y de artistas pues centralizados, ¿no? Entonces eso dio pauta para hacer mis propias cosas, de tal suerte que alguien vio mi chamba, me invitó a publicar, y digamos que en periódicos desde los 90s, ¿no? Y yo creo que mi segunda etapa, como donde dije ya soy historietista, fue cuando publiqué mi primer libro del Conejo Pepito, ¿no? Que fue en el 2013. Okay. Una editorial me buscó mi chamba, bueno, la vio en estos periódicos y me dijo, oye, estaría bueno hacer un compilatorio y hacerlo libro. Y se volvió más bien como en un formato similar al de Mafalda y al de... el de Mafalda era la referencia, ¿no? Así rectangular, con un montón de acotaciones. Tuve una directora editorial que me cortó mucho de la línea original del libro, ¿no? Es decir, el Pepo es muy lacra, es muy jodón, pero esta editora me dijo, oye, quisiera que le llegáramos a un público infantil juvenil, sería posible que le bajaras 2 rayitas a la intensidad del Pepo. Acepté con la intención de pues ya sacar un proyecto impreso. 2013 fue como el libro que me hace sentir, respondiendo a tu pregunta, que puedo ser profesional de la historieta, es decir, ya tengo un libro, ¿no? Okay. Ya más adelante saqué el 2, tomé un montón de decisiones que me brinqué ya de la editora que me había limitado, y a la par vino el libro de la antología, donde que lo tienes por ahí, donde ya viene pues algo como todavía más libre, ¿no? Ya me solté, ya no tengo, que es algo que también en algún momento de la charla quisiera nombrar, como nada más chingón que ser tu propio patrón, ¿no? Como de tomar dirección de las cosas, ¿no? Ahí se nota en la antología, cuando tomas una antología se notan los filtros del lenguaje, y en esta sí, justo como mencionabas, el cómo te narran, lo que te dice es como una charla que te va llevando. Estuvo muy cabrón con ese libro, porque yo en mi cabeza muy romántica y muy básica dije, güey, sí, acabo de decirte que salió esa antología a la par de los primeros encuentros de la Ficomic. Neta, ahí viene una foto donde nos vemos no más de 20 pinches gatos, ¿no? Que era la Ficomic. Y yo decía, huevo, pues este libro lo tiene que editar la UAP, ¿no? Pues porque estamos hablando de ellos, porque ellos abren el libro, porque estamos a la par. Y cagadamente me dijeron que no, ¿no? Y me dijeron, sí te editamos, pero tenemos que cortar un chingo del vocabulario del guarro del Pepo, y queremos que digas esto y esto y esto. Entonces los mandé a chingar a su madre, los mandamos en ese entonces porque éramos mi compañera y yo, y tomamos la decisión, las riendas de decir hay que bajar recursos de todos lados para que lo hagamos a nuestra manera, ¿no? Esa fue una gran lección, ¿no? Como de entender que no quiero que nadie, hablando institución, me diga el tono, la categoría o lo que debo decir y qué debo omitir y qué debo poner entre comillas, ¿no? O sea, esas decisiones las debo de asumir yo solo, ¿no? Sí, claro. Excelente. Bueno, ¿algo más que agregar respecto a eso? Híjole, es que sí quisiera que más bien me preguntaras algo más puntual, porque sí me voy a debrayar. Okay. Vamos, y que vaya fluyendo la conversación. ¿Cuántos cómics consideras que has realizado? ¿O llevas la cuenta de cuántos en específico? No, la neta no. Fíjate que soy muy ordenado, muy ñoño para la forma en como el resto de mis colegas trabajan. Soy demasiado
respetuoso de mi chamba. Tengo al día de hoy, desde los 90s, mis carpetas con los cómics originales, con papeles que separan las hojas. Hay una carpeta como con 60 que fueron los que publiqué en el periódico. De las viñetas del Pepo, pues salieron 2 libros, ¿no? Imagínate. Entonces, historias inéditas del Conejo Muerto que no he publicado, simplemente del Conejo Muerto como personaje. O sea, son 2 entidades: el Pepo, que ya edité libros impresos. Conejo Pepito es un ser disidente, social, crítico de la ciudad de Puebla, es historieta en su categoría y es humor negro, ¿no? Está de este lado. Y el de acá es el Muerto. El Muerto es darketo, es más oscuro, es más denso, es más espeso. Con ese güey tengo una novela en resguardo de 11 capítulos que nunca he editado, que son como más de 100 páginas, ¿no? Pero está tan abstracta que no le veo salida. No sé si algún día va a pasar, va a llegar a la luz, ¿no? Okay. Más bien ahora estoy trabajando en un proyecto personal que ese sale este año, ¿no? Pero realmente no tengo un número. Sí siento que trabajo mucho en la idea de relación imagen-palabra. Tengo una forma de trabajar para mí, es que hago mucho el uso de los cuadernos, ¿no? Como se les llama, bitácoras. Entonces sí tengo más de 50 bitácoras llenas de ideas y de secuencias y de ilustraciones que están ligadas al cómic, ¿no? De hecho, mi obra plástica grande también es como una salida del cómic, ¿sabes? No lo veo en el clásico entendido de que el cómic es una página tamaño tabloide, tinta china, ¿no? Para mí, como me interesan los sistemas híbridos, voy de lo digital a lo análogo, del gran formato a lo regreso. Entonces el puente de mi chamba tiene que ver con la secuencia y con la narrativa gráfica. Entonces la pregunta es bien difícil porque no tengo un número exacto, pero te puedo decir que no he dejado de producir ideas desde los 90, ¿no? Okay. O sea, llevo 30 años creando imágenes, ¿no? Y perdí un disco duro con 10 años de trabajo, ¿no? Se fue a la mierda, ¿no? Se murió. Entonces eso, ¿no? Saber que sí hay un chingo de imágenes, ¿no? Pero como tal, un número que te dijera, he hecho, he impreso, he editado 2 libros del Pepo, quisiera hacer uno tercero. La antología como tal es un libro que también pues tiene que ver con el Pepo y con el trabajo de otros creadores. Entonces formalmente 3 libros, ¿no? Okay. Uno en camino, pero a nivel de historias no tengo idea de cuántas ya están ahí. Todo lo que fue para periódico, ¿no? Sí. ¿Que era semanal o...? Sí, era semanal. Son un chorro. Sí, durante unos 2 o 3 años, ¿no? Y por ejemplo, como... Bueno, en tus primeros cómics, cuando dijiste, pues está chido hacer esto, ¿cómo empezaste a dar a conocer tus primeros cómics? Sí, he corrido todo el tiempo con un montón de suerte, esto de que estás en el lugar idóneo, ¿no? En la casa donde yo nací y viví hasta mis 19, 20, en San Manuel, tenía ya una habitación para mí, con un respirador. Mi hermano mayor era diseñador gráfico y cuando se mudó a vivir a Cuetzalan me dejó todo su estudio, me regaló su respirador, me regaló estilógrafos, me regaló revistas, me regaló un madral de material, opalina, sulfatada, material que en mi pinche vida sabía que existía, ¿no? Entonces, teniendo revistas de cómic underground, de cómic alternativo, lo primero que hice fue pues intentar copiar el estilo de un chingo de gente. A la hora, si lo revisas, vas a ver que tengo un resumen de un montón de creadores de los 70s, ¿no? Como Fontana Rosa, el creador de Boogie el Aceitoso, ¿no? Que se ve un chingo de mi trabajo, ¿no? Entonces yo tenía mi cuarto con mi respirador, siempre me ha interesado trabajar en formatos grandes. Entonces, a diferencia de los creadores convencionales que trabajan en carta o doble carta, mis páginas son del pliego completo. Entonces yo tenía mi estudio con ese cuarto donde vivía un chingo de obra. Y de tal suerte que en la peda y en las chelas con mis vecinos de la calle de atrás, que me hice compa, en una de esas, uno de los compas con los que cheleaba me dijo, oye, güey, ¿ya conoces al Quinto? No, güey, ¿quién es ese güey? Es un camarada que vive aquí al ladito de nuestra casa. Voy a hablarle. Entonces le hablan al tal Quinto, ¿no? Un güey de mata larga, todo bien pachequísimo, bien cagado, bien lento.
Y me dice, oye, güey, ya empezamos a platicar, resulta que nos gustaban cosas similares, casi de la edad, de hecho me lleva 1 o 2 años. Voy a su estudio, a su casa, y era idéntico el espacio de distribución. Era increíble que alguien tuviera como un símil, o sea, de entrada, cerca, ¿no? Sí, ¿no? De entrada tú no sabes, yo no sabía de la corriente hasta años después, yo no sabía que se llamaba historieta o que podías vivir de ello. O sea, yo lo hacía por pinche ocio y luego por placer, pero no tenías idea de que se puede vivir de eso de manera profesional. Entonces, cuando voy al estudio de este canijo y veo pinceles, herramientas, obra personal, dije, no mames, qué cosa tan chingona. Le dije, oye, tienes que ir al mío. Cuando va a mi espacio, también se queda enganchado y me dice, oye, pues yo trabajo en un periódico y publico de manera semanal. Gracias a él, digamos, que fue la invitación a que revisaran mi chamba y me dieran acceso a publicar. O sea, eso así fue, a partir de unas chelas y de un vecino, que pude dar a conocer mi primera chamba, ¿no? Y eso me dio pauta para conocer el sistema, ¿no? ¿Qué significa? Pues lo que tú crees que se va a ver chido a la hora de que se va a las placas del periódico y se traduce en papel, hay cosas que dices, no mames, dibujé re feo, no se entiende nada. Entonces estuvo padre porque vas entendiendo cosas más bien técnicas que hay que olvidar, que hay que omitir más bien, o que hay que ser muy conscientes para que en tu siguiente impreso pues se entienda muy chingona la letra, sí, o los espacios, o el alto contraste, etcétera, ¿no? El periódico no era de la mejor calidad, porque pues también hay que considerar que tiene su tema austero, pero sí era bien chido. Y de hecho es cagado porque los tengo, ¿no? O sea, guardé la mayoría de los suplementos, ¿no? Para que veas lo ñoño que soy. Que son de los 90 y siguen con vida. De hecho, los escaneamos para la antología. O sea, lo que viene ahí son documentación de los dos, ¿no? De la persona con la que tenía el proyecto y mío, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, viene de la casualidad y de topar a alguien que se dedicara a lo mismo, ¿no? Y que dijo, está bien chido y te doy espacio. Entonces, digamos que tu formación inició por tu hermano, que te dejó básicamente el puesto, el espacio. Ajá. Y puñetas si yo no lo usaba, ¿no? O sea, sí, como ya sería demasiada hueva de mi parte si no le sacaba provecho, ¿no? Entonces sí me heredó revistas como La Garrapata, que era una revista setentera donde publicaba Alejandro Jodorowsky sus fábulas pánicas. Te estoy hablando de cómics realmente complejos donde se hablaba de otros temas que el mundo Marvel o el mundo DC en ese momento no le interesaban tocar. Ahora, pues gracias a muchas cosas, el cómic pop gabacho ha volcado hacia temas más profundos y más oscuros y más personales, pero estoy hablando de que en los 80s y los 90s estos cómics de autor se dirigían a temas que sacaban espinas a la mayoría, ¿no? Nadie quería hablar del suicidio o del desamor de una manera más, o de la violencia, ¿no? O sea, entonces estos artistas pues gozaban de una libertad muy cabrona para contarlo, ¿no? Y algo que adoro del cómic, desde mi postura, lo llamo un lenguaje elástico, ¿no? Porque el lenguaje elástico permite recibir de la pintura, del cine, de la animación, de la foto, a diferencia de otras disciplinas que son más cortadas, como que acotan a ciertas técnicas. Y el cómic, no mames, cada vez más abraza a todo, incluso ahora con la tecnología, lo digital, o sea, no mames. El webcomic, el webtoon, cómics animados, cómics con sonido, cómics interactivos, cómics en el muro, no manches. Justo se hace expansivo, ¿no? ¿Qué fue Epic Comic? Sí, creo que fue Epic Comic. Vi un cómic que traía pues el indicativo para qué pistas escuchar. Tenías que escanear un QR y te mandaba una playlist y ya te iba indicando como qué canción iba en cada espacio, ¿no? Sí, sí, hacen cosas experimentales bien padres, bien locas. Eso es lo que voy, exactamente, es un gran ejemplo, ¿no? Y bueno, hay un punto importante que rescato, es que tu hermano te dejó el espacio, pero también te dejó contenido de calidad para lo que fue, digamos, tu formación, ¿no? Sí, ajá, me parecía, o sea, revisándolo a los 30 años, sí agradezco que exista esa herencia, ¿no?
Ya las preguntas que te vas haciendo, yo creo que sí tardé muchos años en entender y encachar cosas que ya ahora son más latentes en mi obra. Como que al inicio muchos de mis años fueron obsesivos con la técnica, ¿no? Como con encontrar el hacer, no el qué decir, ¿no? Y ahora a mis 50 te podría decir que me tomo más el tiempo para saber qué quiero decir y no preocuparme tanto por cómo lo voy a hacer, ¿no? Aunque sí estoy obsesionado con las técnicas y me encantan los sistemas híbridos, hablo mucho de ellos y hago cross con los materiales, pero estoy más concentrado ahora en qué quiero decir, más consciente, como más preocupado que cuando empecé, que era, ¿qué es esta madre? Se llama manguillo con plumilla, ¿y de dónde mierdas? ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Y esto qué es? Pues no, pues esto se llama pincel de gota, ¿no? A ver, chingue su madre, ¿no? ¿Y esta tinta por qué es diferente a esta? ¿Por qué se ve azul y esta negra, no? O los soportes, los sustratos, ¿no? O sea, realmente saber que tendría que haber dibujado en opalina en lugar de dibujar un chingo de años sobre papel bond, unos trabajos mega clavadísimos de detalle. Dije, güey, esta madre va a durar, ahora lo noto, ¿no? 3 días, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí, el hermano heredó. Yo creo que lo que faltó también, y no es que se lo deba a él, sino preocuparme a la par del contenido, ¿no? O sea, sí me dejó lecturas y temas, cosas de cine, cosas de música, ¿no? Con todos mis hermanos. Soy el menor de 5, entonces de tal suerte que soy el combo, ¿no? Pues sí, ¿no? El mayor, clasiquero, el que sigue experimental, el otro reggae, mi papá Tigres del Norte, mi jefa opera. Pues Así es toda la variedad. Yo mamaba el hip hop, ¿no? Y el techno. Entonces sí hay un pinche mix increíble, Yeah. pero sí faltó hacerse otras preguntas, ¿no? Que ahí es donde siento que entra la parte como académica, que es en lo que te enfoca. Con respecto a tu formación, ¿tuviste alguna formación académica específicamente? O sea, sí estudié una licenciatura en artes, me fui a vivir a la Ciudad de México, porque acá en ese momento en el que estaba haciendo historieta eran 2 opciones en relación a las artes. No había como ahora una academia de cómic, como puede ser Escena en la Ciudad de México. Es una universidad donde puedes estudiar diseño de videojuegos, puedes estudiar narrativa gráfica, puedes estudiar ilustración para libros así súper puntual. O sea, eso no existía en los 90s. Solo era artes visuales o la UDLA. No quería el sindicato, no quería meterme en pedos con una escuela que está abandonada y que sigue en estado limbo, y tampoco quería ni tenía el varo para pagar la UDLA, ¿no? No era un perfil con el que quisiera yo sentirme codo a codo. La única opción que me decían mis profes de pintura y colegas, lárgate a la Ciudad de México, vete, güey. Entonces me fui a la Ciudad de México, tardé un chingo en entrar a la escuela porque era un cagadero entrar a esa universidad, fue muy difícil para mí. Logré entrar a mis 26 años de edad a la uni cuando me fui de 21, ¿no? 5 años después pude entrar. Estudié artes plásticas, pintura, escultura y grabado, ese es el nombre completo de la Esmeralda. Pero nunca dejé de producir historieta, nunca dejé de dibujar arte secuencial. Y te digo, no sabía que pues ya había como más cosa especializada, ¿no? En la medida que seguía avanzando el tiempo, ¿no? Ahora lo veo y digo, mames, qué joya, güey, que existan universidades, que haya cursos, que esté doméstica, ¿no? Como un pinche taller específico de... Ajá. ¿Qué quieres aprender, güey? Un taller de dibujar insectos con bolígrafo, ya hay, ¿no? Hay uno. Sí. No existía esa plataforma, esa apertura en ese entonces, pero también me parece chido que me ayudó a acotar y a entender, ¿no? Dentro de la uni pasó algo maravilloso que supe por una oportunidad que tuve, que la docencia era una parte fundamental de mi formación. O sea, sí me encanta hacer cómic, pero también me mama ser profesor. Okay. Y lo pude adquirir gracias a una experiencia que tuve mientras estudiaba. Y cagadamente fue un taller de cómic, ¿no? Okay. El tutelar de menores de Ciudad de México, ¿no? Me tocó trabajar con la pandilla más violenta del Centro de Rehabilitación San Fernando. Y ahí pues estoy hablando del año 2004, ya tiene esto 20 años, que dije, no mames, de aquí soy, güey. Entonces todo el tiempo mi chamba está ligada
la docencia, a la producción de obra y a la historieta, ¿no? Como en la misma línea de necesidades, ¿no? Ok. Aquí en Puebla hay programas formativos de cómic en particular, porque en la carrera de diseño tenemos la optativa, ¿no? De cómic e historieta. Yo la tomé Con el doctor Hipnosis, ¿no? Pues a mí me la dio... ¿Cómo se llama el profesor? Es arquitecto. Ahí empezamos mal. Bilbao. Ajá. ¿Bilbao? Sí. La facultad de diseño, ¿dices? Ujú. Esa está en ARPA, ¿no? Está del complejo de la UAP, ¿no? No, No, esa es la de arte. Ajá. Y la de animación. Pero entonces sí la diseño estoy está cagando acá en porque sí, tu facultad está en CEU. Exactamente. No, entonces no me hagas caso, porque sí sé, respondiendo a tu pregunta, doctor Hipnosis es un coordinador de arte digital, sí, ¿no? Arte digital, creo, que lleva la materia de narrativa gráfica, pero agradezco mucho que el güey se haya esmerado, cabrón, lleva, no sé si, no más de 3 generaciones que ya llevan la línea de hacer cómics. De hecho, muchos de sus egresados ya ganaron la Pixelatl, ya saben, el evento que se hace de cómic, o ganaron la beca tal, o ya les publicaron, ¿no? Porque sí se está enfocando muy cabrón, ¿no? De hecho, también sería importante, si parte de la red de gente que te digo que quisiera recomendarte, con la que puedas platicar, él sería clave, porque el doctor Hipnosis, que lleva la materia, ese es su nickname, ¿no? El doctor Hipnosis, está llevando un evento que también está ligado a la FICOMIC, ¿no? Él trabaja de cerca con eso, ¿no? Pero él llevó uno que se llama, como una versión del Drink and Draw, algo así como vino e historieta. Lo hace en la Alianza Francesa, y invita a determinado tiempo a un artista de cómic. El primero que empezó el proyecto fue el Di, ¿no? Él apadrinó el proyecto. Entonces el Di llega y hace una sesión, una charla, y explica cómo trabaja en lo que te estás echando un vinito y estás dibujando, ¿no? Entonces ya lo que quiero llegar es que, les decía, empieza a haber como una relación y como un mercado, se empiezan a abrir y a nombrar cosas que antes eran muy aisladas, ¿no? Estoy hablando antes, quiero que quede claro que antes me refiero a mis antes, ¿no? Los 90s, ¿no? En los 90s no había un espacio, a nadie se le había ocurrido que podías ir a chupar y dibujar, ¿no? No había internet. Yo tenía que ir a un puesto específico de una colonia en especial a comprar mis revistas Ciudad de México. Y para que llegaras dijera el güey, no la tengo hasta la otra semana, no seas mamón, güey. Entonces vengo desde Puebla por el pinche libro, no. Y ahora pues lo puedes pedir sin pedos por Amazon, ¿no? Sí, exacto. Cero calcar. ¿Cuáles son las problemáticas a las que te has enfrentado como al hacer cómic? Una de las preguntas que teníamos era ¿cuáles son los aspectos más complicados de hacer un cómic? Siento que ahí habría que enfocar la pregunta, porque hacer un cómic, yo creo que teniendo ganas lo puedes hacer en tu casa, en tu celular, mientras tengas papel para dibujar, lo haces, ¿no? Sí. Digo, corrígeme si no es así, pero creo que el tema de hacer un cómic, pues ahora sí que depende de las ganas y de ponerte a practicar o hacerlo con la técnica que tengas, ¿no? En mi opinión. Creo que aquí la pregunta va más enfocada a, ya que haces cómic, ¿cómo lo publicas? ¿Cómo lo das a conocer? ¿Cómo lo haces que lo lean? Sí, súper gran pregunta, ¿no? Esto lo quiero ligar a un cachetadón que me dieron, simbólico, no me dieron mi putazo, pero sí fue más doloroso que si me lo hubieran dado en físico. Estuve un periodo de tiempo, casi un año, en Barcelona, en el 2010. Me fui a estudiar ilustración infantil. Yo quería, en ese momento, pensé que era otra opción, dije, quiero dedicarme a hacer ilustración para niños. Me fui con poco varo, con muy poca idea, con muchas ganas, pero todo mal. Y lo primero que hice fue detectar a la Asociación de Ilustradores de Cataluña. Dije, de aquí soy, aquí voy a pedir chamba, ¿no? Entonces era un edificio de tantos pisos, daba un parque bien bonito, y el güey bien amable me recibió, me dio un abrazo. ¿Dónde vienes? De México. Qué chido, mira, ven. Entonces me puso en la ventana y me dijo,
dijo, ¿tienes tu www? Y yo, ¿what? Sí, o sea, tu página, ¿cuál es, güey? Y yo, mi Blogspot. Estoy hablando de los 90 otra vez y 2000 más bien. Se cagó de risa. O sea, un Blogspot, pues no, güey. Necesitas primero tener un www, ¿no? Y me decía, si aviento una piedra desde acá, donde estoy, en este tercer piso al parque, voy a descalabrar un ilustrador, ¿no? O sea, me estaba diciendo que hay un chingo de gente bien talentosa y mucho más talentosa que uno, ¿no? Ay, ¿por qué te iba a decir esto? Ya me ves, me debrayé, cabrón. Es que quería ligarlo con la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? Siendo creador, ¿cómo se da a conocer el trabajo? ¿Cómo se publica? Sí, entendí. Dije, ya voy a estar acá, me quedan tanto tiempo. Me metí a las bibliotecas, cosa que está poca madre en España. Ya me acordé cuál era la relación. ¿Ves? Qué bueno que me regresaste. Advertí que me iba a debrayar un poco. Las bibliotecas de Barcelona tienen una infraestructura muy bonita en su diseño espacial y tienen una comicteca, todas, así vayas a la más cutre, tienen una sección de cómic enorme. Entonces, gracias que durante esos 10 meses pude ver en vivo todos los cómics que en la pinche vida hubiera visto acá, porque no llegaban, ¿no? Y ahí es donde pude entender que hay un mercado de consumo, cosa que acá no. Está delimitado el mercado de consumo. Pues quiero responder un poco a lo que dices, ¿no? El mismo personaje que te digo que me influenció mucho para publicar mis primeras historietas, ya no se llama Quinto, ya ese era su nickname, ya el güey se llama Juan José, me lo encuentro acá, ya crecimos, pasaron 30 años. Siempre me recomienda libros porque es igual que yo de obsesivo y de comprar cosas en las librerías donde vemos que todavía hay libros, y me dijo algo muy cierto que está vinculado a lo que quiero decir. Cada vez es más complicado encontrar cómics de autor, que son los que nos apasionan y los cuales consideramos que es lo que hacemos, ¿no? Llegas a una librería, Gandhi, Parnaso, Sótano, que eran las alternativas hace un par de años, con secciones amplias de cómic de autor, y ahora ya están inundadas de manga y del cómic Marvel y DC, porque responde a una cuestión de mercado que cagadamente el mismo mercado gabacho se ha acaparado, ha buscado la forma entre las películas y todo el merchandise para decir, tienes tú que ver lo chingón que es el Joker. Tienes que comprarte Arkham Asylum para entender de dónde viene el Joker que hizo el actor que Ledger. Entonces ya te están vendiendo una necesidad. No mames, Ledger se basó en un cómic. Sí, voy a buscarlo. Entonces mandaste a la verga todo lo demás porque ya te dijo Hollywood con una película que ellos hicieron que tienes que comprar el mismo libro que ellos editaron. Y se cerró ahí el círculo de búsqueda de competencia y de lo otro. ¿Cómo esperas que alguien vaya a apostarle a un fanzine de un autor poblano que habla de otra cosa que no es lo que para la mayoría es algo bien hecho y algo bien profundo como un Arkham Asylum? Entonces, respondiendo mucho a tu pregunta, está bien cabrón porque necesitamos formar públicos. En mi caso, yo estaba obsesionado con la formación y bueno, sigo obsesionado con la idea de formar públicos jóvenes. ¿Qué significa? Pues doy un taller de cómic a chavitos de 12 a 16 porque me interesa que cuenten su historia, ¿no? Yo sí que quiero escuchar. Tu jefe probablemente le vales verga, pero a mí me interesa que me cuentes algo profundo. ¿Va? El cómic es una herramienta elástica, cuéntalo como quieras. Yo te explico cosas, pero tú debraya. ¿Va? Chingón. 2. Ese malandrín de 12 a 16, cuando cumpla 18, pueda decidir si me encantaron los cómics, pero me da culo. Entonces voy a estudiar mejor ilustración o diseño o animación o creación de videojuegos. Pero ya está acotado. Luego ese huevón cuando termine la uni va a tener un varo en su bolsillo y va a decir, voy a comprar un cómic de autor. Entonces yo le estoy apostando a una compra a 15 años. Ese morrito de 12 me va a comprar cuando tenga 30 y a ver si sigo con vida, pero lo ideal sería que lo hiciera antes, ¿no? Pero además, ahora mi obsesión es también hacer públicos institucionales. O sea, le tengo que decir a la institución, güey, ¿me invitas a dar un taller, Amparo? Y esto es real. Conejo, ¿quieres dar un taller de cómic? Sí.
tengo 2,500 varos, ni verga. No, güey, vale 12,500. Y si lo doy, eso es lo que cuesta, por esto y por esto y por esto. Tu museo debes entender que el precio que estabas pagando no tiene nada de lógica con lo que es lo real. Me estoy obsesionando, probablemente me cierre puertas, me vean como el güey más jetón del mundo, me vean como el güey más mamón, por eso mi pelea con el Ficomic, porque dije cosas como esta que no les gustaron, ¿no? Todo lo resuelves para la institución grande y los artistas creadores salimos siempre bailando y metiendo todo por ellos. Nadie ve por los creadores. Y no es que quiera meter violín y cómo sufrimos, ¿no, güey? Pero cuando abrí el hocicote, me cancelé de lugares o gente o espacios porque no soy el artista cómodo que luego pueden becar para irse a pintar a Nueva York, ¿no? A la embajada, ¿no? Como el niño pájaro. Pero respondiendo a la pregunta es, para mí lo más complicado, que alguien esté súper claro que no te puede regatear por el precio que le pones a tu publicación de entrada. ¿Cuánto vale? No mames, neta, eso vale tu fanzine, no me lo dejas en menos. Y en el mejor de los casos que lo quieran comprar, ¿no? Pero finalmente estamos compitiendo contra un pinche monstruo. A donde quieras que vayas, al Sanborns, vas al Sanborns, que ha sido de ley uno de los mejores lugares donde compramos cómics, porque tienen ese hábito desde que sé que está el Sanborns. Pero checa de todo el perfil de títulos, cuántos hay latinos, cuántos hay mexicanos y si es que hay algún poblano por ahí, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Porque ¿para quién está decidiendo qué se vende y qué no? ¿Quién está dictando las cosas? ¿No? Y hay contenidos muy chingones de un montón de creadores, pero probablemente no sean convenientes los temas para quien está teniendo los espacios, ¿no? Por eso regreso al tema de que está bien interesante que seamos finalmente nuestra propia empresa, ¿no? Nombraría el caso del Ville, que es un amigo que admiro muchísimo, que escribe, dibuja, él se edita, se autopublica, él agarra sus libros y se va a la feria. Tiene ya en un año la feria de Guadalajara, la feria de Ciudad de México, la feria de Cuernavaca, y el güey se va y se sienta a vender sus libros. O sea, es toda la empresa completa, que es una chinga indiscutiblemente, pero está haciendo un acto de resistencia que va en contra, no mames, contra Panini, güey, contra Marvel, ¿no? Contra todas las grandes editoras que te están diciendo qué debes consumir y cómo lo debes hacer, y los demás pues no nos cuestionamos nada, ¿no? Ya viene la nueva de Iron Man, ¿no? O el güey ya es el mismo actor de la otra peli, ay, qué chingón, ya generan, ¿no? Hay un coso bien cabrón de adicción, y lo demás quedamos fuera, ¿no? Entonces sí es una disciplina también de mucha resistencia, ¿no? Mucho más que la pintura, ¿no? Mucho más que la, no sé, no me atrevería a decir que la foto, ¿no? Pero sí es una carrera y una disciplina que está como en su propio canal, ¿no? Espero que me exageré, pero quería explicar como todos los puentes, ¿no? No, está bien el contexto, porque muchas veces falta un poco eso para entender bien como la respuesta. Y te hablo también siempre desde mi quehacer, ¿no? Sí. Desde mi propia postura y desde mi producción. No estoy hablando por nadie más, ¿no? Seguramente alguien te va a decir, por ejemplo, el día que lo puedas entrevistar, pues le ha ido muy bien porque ganó ya concurso nacional, ganó beca, se ha ido a España, o sea, ha estado en los circuitos adecuados, la Mole, la Ficomic, todos los espacios adecuados, idóneos para el creador. Y su postura probablemente sea así opuesta, y siendo más joven que yo y con una trayectoria más grande, ¿no? Yo te hablo desde las dificultades de lo que yo he tenido en mi contexto, con mis temas y con mi postura también, ¿no? Claro, y es lo que nos interesa y está bien, porque al final de cuentas, pues cada quien agarra su camino. Y obviamente creo que es algo de ley que los caminos de uno a veces son más difíciles, luego los del otro son más fáciles y luego se invierte. Ahora sí que todos nos toca terracería a veces, ¿no? Sí. Y en ese sentido, algo que en la tesis se nos ocurría hacer de primera entrada era como una página que recopilara, una página web, un sitio web que recopilara pues justo cómic de autores poblanos, mexicanos. E investigando nos dimos cuenta que ya había
Entonces ahí nos topamos con la pregunta de que, bueno, ya está, ¿qué pasa, no? Están las plataformas, ya sean redes sociales, el Webtoon. En este caso no recuerdo el nombre de la página, pero es una página que tal cual tiene puro número de mexicanos. Está bastante bien, pero no es tan popular como su competencia extranjera, ya sea Marvel, DC y manga, que es ahorita lo más popular. Entonces nos viene la pregunta, ¿a qué se debe? La calidad es buena, o sea, revisamos los cómics y tienen buena calidad, algunos más, algunos menos, pero calidad hay. Calidad en las historias, lo que leímos un poco, también tiene buenas narrativas. Desde tu opinión, ¿qué sientes que es lo que les falta a un cómic mexicano, en este caso poblano o de autor, para que se le dé esa visibilidad? O sea, el cómic como tal, para que sea atractivo. Para que sea atractivo, es que creo que bueno, son varias cosas, que está ligado a lo que te decía un poco antes, ¿no? Creo que la mayoría de los creadores seguimos como muy obsesionados con la forma y con el estilo, y nos preocupamos menos por las historias. Entonces, de repente, un gran dibujo, si no engancha la historia, pues se viene para abajo, ¿no? Una historia chingona, si está mal dibujada, probablemente sí la termines, ¿no? Porque finalmente te engancha. Entonces, sí creo que estas páginas o estos espacios de difusión, quiero decir, a veces le digo a los alumnos, ¿no? Como, ¿para quién estamos haciendo las cosas, ¿no? ¿Para quién creas? ¿Quién te gustaría que te viera? De repente siento que los proyectos como las páginas web deberían ser proyectos más integrales todavía, porque está conectado con lo que mencionaba anteriormente de la formación de públicos. No puedes nada más dejar un www en el internet de las cosas, porque la gente no sabe buscar. Eso es un hecho. Ya me tocó como docente que puede haber un chinguero de información, y que les digo, agradezco que de los 90s ahora haya tutorial en YouTube de cómo hacer un tutorial, ¿no? Está de huevos. El pedo con los minions de ahora, con los chicos de ahora y con mucha gente, es que no tienen ni idea de cómo rastrear la información. ¿De qué mierda sirve tener una página de un compendio de un chingo de gente bien talentosa, tengan buenas historias o no, de artistas locales, poblanos o mexicanos, si nadie sabe de ese www? ¿Qué tengo que hacer, no? Por ejemplo, hoy se me olvidó, pero había una presentación del libro, de una novela gráfica, aquí en Casa de los Muñecos de la UAP, de alguien de México que va a hablar sobre Guadalupe Posada, ¿no? Y pues haces la presentación del libro, ¿no? Pero no debería ser solo eso. El día de la presentación del libro deberías traer tus originales y mostrarlos en una sala del lobby del espacio donde vas a hablar de tus libros, vender el libro tu autor, mostrar los originales, hablar del proceso y ahí decir, estoy en la página www, para que los 40 pelados o 2 que lleguen vean el original, el libro que se llevan, y cuando tengan tiempo stalkeen la página, ¿no? O sea, todo el tiempo me parece que debe haber una cuestión integral. En lo personal, proyecto al que me invitan a hablar de mi chamba en las unis, por ejemplo. Conejo, nos gustaría que hablaras de tus personajes. Sí, pero no. O sea, no voy a llegar a hablar como ahorita, a marear a la banda sentados en un auditorio, 40, 50 cabrones. Voy a proyectar imágenes, ¿no? Voy a llevar obra original para que la vean. Voy a llevar mis bitácoras. Quiero que revisen los procesos. Voy a llevar merch porque quiero que se lleven algo. Y les voy a dejar mis redes para que después me busquen y hagamos. Es más, voy a dar un taller, ¿no? Entonces yo ya busco que sea completo, ¿no? Lo que te decía, para mí, sí o sí es la docencia, la investigación y la producción. Si hacemos las cosas aisladas en cualquiera de las 3 ramas, probablemente no lleguemos a alguien que diga, ¿a poco pasaba esto en Puebla? No mames. Cuando hicimos la antología, luego nos dimos cuenta que había un chingo de gente que no estuvo en el libro y no sabíamos que existían, pero pues no hicimos las preguntas adecuadas, no investigamos todavía más a profundidad, etcétera, ¿no? Aún teniendo ya el resultado del libro, como la canción de los perritos, tampoco están todos, ¿no?
Y cagadamente no todos los que consideramos quisieron participar tampoco, eso es también un hecho, ¿no? No todo el mundo quiere mostrar su obra, no todo el mundo quiere que lo entrevisten o quiere hablar de ello, ¿no? Es para mí, respondiendo a tu pregunta, tendría que ser más integral. No es solo levantar una página en red. ¿Qué hago con esa información? Ok. Pues bueno, ya para ir cerrando, Sí. Nos gustaría que nos recomiendes un cómic. Al final este proyecto yo creo que va a terminar igual, obvio, con tu permiso, que se publique las entrevistas, los audios, pues. Para todas las personas que puedan escucharlo, quisiéramos que les pudieras recomendar un cómic poblano o un cómic personal que digas vale la pena leerlo. Bueno, primero la invitación es que ojalá puedas editar esta entrevista tan asquerosamente larga, que quede para que la gente no se mega aburra. Pues dos que me gustaría. La verdad que no hay nada que ver con lo poblano, tiene que ver con una referencia y es más bien un autor. Justo el espejo que he encontrado con el que a lo que quisiera yo llegar es un artista italiano que firma como Cero Calcare. Tiene ahora un montón de series en Netflix. Sus libros de cómic se han adaptado a animación y se han convertido en series súper exitosas, donde justo cumple con un montón de cosas que me parece importante nombrar. La autobiografía, lo referencial a tu vida, todo lo que has consumido, vivido, escuchado, que aparezca en tus historias. Siempre es lo que invito a que suceda en los talleres de cómic. Habla de tus historias, cuenta lo tuyo, Bueno, pues Cero Calcare habla de él mismo, habla de la relación con su mamá, la relación con su jefe, la relación con sus ex. Tiene un chingo de humor negro, cabronamente bien trabajado. Es un güey hiper genial que no... Sigo en shock de saber cómo le hace, güey, para producir tantísimo. Tiene un montón de libros. Cagadamente te estoy recomendando a alguien que no tengo sus libros en físico, que es un pedo traerlos a México. Solo tengo uno en PDF que se llama Kobane o Kobane, que habla sobre el conflicto en Siria. Y es eso, o sea, sí hay un tema social, periodístico, pero el güey nunca deja de lado el humor. Y eso para mí es bien difícil. De las formas más cabronas de hacer narrativa es cómo mezclar lo real, lo crudo de la vida real, a partir de burlarse de uno mismo. Es algo que he querido hacer con el Pepo los 20 años que llevo chambeando con él, y Cero Calcare me vino a reafirmar que sí se puede, y ojalá algún día llegue a hacerlo igual de bien que él. Cero Calcare, ¿no? Y pues también mencionar que ojalá para cuando esta entrevista salga ya esté mi primera novela gráfica rondando y la puedan revisar, ¿no? Porque eso también habla de un resumen de... Empecé el proyecto en el 2013, llevo 12 años con una idea rondando en mi cabeza. Se llama Tierra de Vagamundos. Es una historia de 4 seres que está ambientada en la ciudad de Puebla actual. 4 entidades distintas, pero con un común, que es habitar la ciudad de Puebla, y están en situación de calle, ¿no? Son 4 personajes. Estoy trabajando la novela, cerrando filas para tenerla en mi calendario personal. Lo ideal sería tenerla en verano. Pero bueno, no quiero dar más detalles ni nada de eso, porque hasta que no lo tenga en físico, ¿no? Eso también acotarlo un poco en la entrevista, que sí quisiera ya extenderme de ello y hablar bien del proyecto hasta que lo tenga en mis manos y no antes, ¿no? Porque sí, todavía está editándose. Pero creo que la recomendación más chida sería que revisaran a Cero Calcare. Bien. Por último, me gustaría cerrar con una pregunta que extra respecto a lo que hablábamos anteriormente sobre las narrativas. Mencionabas que eran muy importantes las narrativas del cómic. Hablábamos de que si la ilustración está muy chida pero no la acompaña una buena historia, no llegas al final. Y si la historia está muy buena, aunque esté muy fea la ilustración, llegas al final. Uh-huh. ¿Cuál sería para un creador, un nuevo creador, alguien que quiere ser un creador de cómic, cómo podría pensar en una buena narrativa? No estoy seguro cómo formular la pregunta, pero
¿En qué tendría que pensar narrar para que tenga buen contenido su narrativa? Sí, una de mis carencias, y vuelvo a explicar que todo lo que te respondo parte de mi praxis, ¿no? De todo lo que he hecho en estos años. Una de mis carencias fue no preguntarle a nadie, no creer que podía ser autosuficiente en todo sentido. ¿Qué significa esto, no? Requería de un editor. Al día de hoy, en Tierra de Vagamundos, tengo 3 editores, ¿no? Uno de ellos es Quetzal, que tiene una mirada social, política, periodística, ¿no? El Ville, que es el artista que les digo de Ciudad de México, él es creador de contenidos, entonces me resuelve cosas de secuencia, esto no se entiende ni verga, esto quedó al revés, por acá, por acá. Y Tatiana, que es una editora con la que estoy chambeando el libro, ella tiene formación de diseñadora editorial. Ella me habla de lo técnico, este formato, esta página, este papel. Yo tengo en este momento un super lujo de tener 3 miradas ajenas que me dan pauta para decir, güey, esto está de la verga, esto está chido, síguele. Entonces, partiendo de mis carencias, puedo entender que tenía que mejorar cosas. Que esto hubiera estado de huevos que me hubiera pasado en los 90s, ¿no? Creo que ahorita tendría historias con mucho más orgullo de decir, no mames, tengo tantos libros bien armados. No digo que a la gente no le puedan gustar o no funcionen, pero sí siento que me faltó mucho la mirada de alguien más que me revisara. Entonces, respondiendo a la pregunta, hay que asumir que uno puede ser un gran dibujante, pero cuentas historias de la verga. Entonces, júntate con el huevón que escribe bien chingón y haz una dupla y deja que él escriba y tú dibujas. No tendrías que hacer absolutamente todo. Sí, reconocer tu talento. No te estoy diciendo que como dibujante no escribas chido, pero sí me parece que necesitamos como ese grado de sensatez para decir, a ver, güey, ¿qué sí sé hacer y qué me cuesta un chingo? ¿Cómo lo sabré? Échale ojo, güey, ¿no? Antes de que lo mande a publicar, he visto fanzines que estaban bien chidos, pero se mandaron a imprimir 1000 antes de que hubiera un solo ojo de revisión. Desde faltas de ortografía, de redacción, ¿no? Porque ya creemos que está bien chingón. Entonces sí necesitas que alguien lo revise para echarle ojo al texto, para echarle ojo al dibujo, para echarle ojo al tipo de papel, güey. Esto hubiera estado de huevos si se hubiera impreso en este material. Pero tomamos decisiones bien a la premura por querer sacarlos y por calientes. Y no nos damos el tiempo de la revisión. Y ustedes lo saben bien chingón en diseño. O sea, no puedes llegar con tu logo y ya lo voy a subir a las redes y va a ser un hit, ¿no, güey? Tiene que pasar por un chingo de filtros. Y que nos da culo que nos retachen. Nos da culo que me digan que no. De mi novela hay un montón de páginas que tuve que sacar porque no se entendían ni verga, ya eran bien abstractas y le venían a perjudicar más que a beneficiar, según yo, porque estaban rechulas dibujadas, ¿no? Pues sí, güey, estarán bien dibujadas y funcionan como cuadros solitos, pero no son parte de la secuencia, güey, así mándalas a la verga. Ah, bueno, pero me lo dijo alguien que tiene una trayectoria más grande que yo, que lo dice con toda la intención de mejorar mi historia y el contenido de mi proyecto. Entonces hay que hacerle caso a la gente que sabe hacer lo suyo. Y el pedo es ese, ¿no? Que los creadores no tenemos filtros, no tenemos réplica, no hay un gremio, güey. No existe en Puebla el poder de recibir un no por respuesta. A la banda le cuesta un huevo cancelar, le cuesta mucho decir la verdad. Está bien chido lo que haces, pero la neta está de la verga lo que dijiste, no le entendí ni madres, ¿no? Va de vuelta, ¿no? Y pues, de hecho eso me pasó en un proyecto en el que estuve trabajando 12 años, ¿no? No logramos terminarlo porque cuando llegó la verdad, de enfrentarlo a que el lector lo leyera, no se entendía ni verga, porque nunca nos preocupamos por eso, ¿no? Estábamos bien obsesionados con el dibujo y fueran cosas bien cabronas y no se entendía ni verga la historia. Entonces, pues, 12 años se fueron a la shed, ¿no? Está bien cabrón. Entonces, de ahí quería, de esa experiencia, decir, no quiero que me pase lo mismo en mi libro individual, ¿no? Llevo un chingo de años como para que ya tengo mis tantas páginas. No mames, conejo, ¿de qué mierda me estás hablando? No te entendí ni madre. Esta página quedó bien bonita dibujada, sí, güey, pero eso no era lo que quería, ¿no? Sí. Espero que responda a lo que me preguntas, ¿no? Totalmente. Bueno, pues ya para cerrar, te agradezco mucho tu tiempo. A ustedes por venir, gracias. Y
muy chido la entrevista. Vamos a editarla para que quede más. Sí, por favor, que sea de 3 minutos, ¿no? Son 1 hora, no seas cabrón. Y por último, ¿cuál es tu nickname y dónde te podemos encontrar? Soy Conejo Muerto. Estoy en Instagram, conejo-muerto. Twitter, Conejo Muerto también. Y en Facebook igual. Pueden escribirme o stalkear si les interesa tallerear. Por lo regular abro talleres más o menos habitual, de manera regular, y cualquier duda que tenga que ver con mi chamba o la misma entrevista, mándenme un mensaje, un inbox, a huevo. Gracias otra vez. Muchas gracias. Bien, entonces.